desordenado. Claro, Sí, porque- ¿verdad? Adelante, por favor. Tus notas. Muy bien, gracias Joaquín. Yo así como que, bueno. ¿Qué pasó? No, pues ahorita que soy más desordenado en las ideas, porque no traigo ni notas ni nada. Ajá. Bueno, comenzamos este cierre del ciclo de Shakespeare con la obra, pues una de las obras más complejas y profundas de nuestro autor, es Hamlet. Y bueno, les leo un pequeño escrito que hice al respecto para que podamos comentar la obra a fin de que nos provoque con las ideas que están en el texto. Escrita probablemente en los primeros años de 1600, muy confiadamente podemos referirnos a Hamlet como una obra de madurez, profundamente triste tanto como sublime. Como en El Rey Lear, otra de las obras que hemos visto aquí en El Laberinto, el núcleo temático es una antigua narración popular, en este caso de Islandia. Se trata de la historia de Hamlet o Amlode, quien habría vivido 2 siglos antes de Cristo y era hijo de un tal Horfendilo, rey de Jutlandia, y la reina Geruta. En esa historia, Fengo, hermano del rey, lo asesina y se casa con la reina. Hamlet, entonces, finge locura para salvar la vida, donde sus divagaciones vacilan entre la locura y la filosofía. Descubriendo la conspiración, Hamlet acusa a su madre de adúltera y asesina a su tío y gobierna como rey. Se dice que en Dinamarca todavía hay un lugar llamado Campo de Hamlet. De este modo, teniendo como base esta estructura primitiva, se desarrolla la obra de Shakespeare, Hamlet, príncipe de Dinamarca. Se trata de una de las obras más filmadas, comentadas, complejas y misteriosas de la literatura universal, llevando como temas centrales la muerte, el amor, la locura, y en ella se despliegan dimensiones de la identidad, el destino humano, las emociones, el poder humano y la formación del individuo, haciéndola una obra que se resiste a ser clasificada. La trama se desenvuelve sin afectar ni forzar la perspectiva de ningún personaje. Dicho de otro modo, cada personaje actúa según lo que conoce sin confirmar o negar la realidad de ningún otro personaje. Esto es manifiesto en el personaje Gertrudis, la reina, de la que no tenemos sólidas pruebas de que ella conoce el complot de su cuñado, o sea, de Claudio. Otro ejemplo es la joven Ofelia, que presa de las circunstancias de Hamlet, no toma partido de su padre, ya que no conoce la perspectiva respecto a la posición del príncipe. El ejercicio del poder también reviste a la obra de tramas interpretativas que invaden las motivaciones de los personajes. La clara traición de Claudio hacia el rey no solo descansa en la lujuria que infecta a la reina regente, también es la obtención del poder y la incontinencia por gobernar a otros. Como Polonio, padre de Ofelia y Laertes, quien cuida a la primera de la posición del príncipe y más tarde su fijación por revelar las intenciones de éste es lo que lo llevan a la muerte. Finalmente, el aspecto más profundo de la obra, la psique de Hamlet. Ante ella, nos sumergimos en un devastador desenvolvimiento de la personalidad, donde un joven no se halla descubriendo el misterio de la muerte de su padre, sino que él mismo es arrojado violentamente por la vida al revelamiento de la verdad de la muerte de su padre. Y la obra es Hamlet confrontando esa durísima realidad de la que no puede eludir ni controlar. Una Bildungsroman es una obra literaria caracterizada por representar el desarrollo de su protagonista, su evolución. Pero Hamlet no descubre el camino hacia el bosque como después figura en las narrativas tolkianas, ni hay una sosegada consolidación de la identidad, sino que persiste una coerción violenta causada por las circunstancias. La reina, en la piel de la madre,
le dedica a su hijo palabras de consuelo por la muerte de su padre. Cito: Querido Hamlet, arroja ese traje de luto y miren tus ojos como a tu amigo el rey de Dinamarca. No estéis continuamente con los párpados abatidos buscando en el polvo a tu noble padre. Ya sabes que esta es la suerte común. Todo cuanto vive debe morir, cruzando por la vida hacia la eternidad. Cierro cita. Hamlet es el espectador del matrimonio de su madre con su tío, a quien una vez vio amorosamente como Níobe, y un mes después dando de comer los aperitivos del funeral para servir en las nupcias con su cuñado. Es también la reina quien, en el recinto privado, desea revelar los motivos ocultos de su hijo, es decir, de su conformación ante una realidad que ella misma desconoce. Ofelia, por lo mismo, es desplazada del centro de realidad del príncipe subsumido entre la razón y el caos. La muerte y el misterio posterior de qué hay después de la vida ya le ha sido revelado de alguna manera. La obra transcurre más en la asimilación y confirmación de lo dado que en el descubrimiento de lo encontrado. La muerte que inevitablemente se lleva y se llevará a todos. Hamlet es el espejo trágico del mismo Hamlet, que vacila entre ambos espectros trágicos. ¿Habrá justicia divina si moría Claudio rezando por la muerte por la mano de Hamlet? ¿Es el asesinato la verdadera venganza, la justicia? ¿Es Hamlet dueño de la verdad que dará la justicia? Si alguna vez Hamlet pudo haber llegado a creer que su padre tendría un final justo como justo fue el rey, que su madre no podría abandonar pronto a su padre y que su tío no podría matar a su padre, ¿por qué ahora estaría satisfecho que puede vengar y traer justicia? A Hamlet como personaje principal se le ha llamado el paradigma de la duda, pero más que un filósofo sosegado o un joven en formación, Hamlet parece más un retrato de un alma en confrontación con el embate monstruoso que es la vida. Listo, con eso termino. Con eso queda como introducción para que estemos comentando esta obra. Entonces, ya como la costumbre también se hace tradición, si pasamos sus primeras impresiones en general de lo que les fue leer esta obra y luego lo que les haya provocado mi lectura de lo que les preparé. Joaquín, adelante. Gracias, Néstor. Bueno, ¿qué te digo? Esta obra es pues, de las más complejas y largas de Shakespeare. Igual yo la tuve, igual que tú, la tuve que leer lento y por partes, porque tiene muchos elementos de símbolos y varios temas que se pueden problematizar desde diferentes lados. Entre ellos, ahorita anoté algunos: la locura, el asunto de la locura con la política y el asunto de la ibris, que es lucha por el poder, por el exceso, que es el que me parece comete Claudio. No sé ustedes me dan sus puntos de vista de esa parte. Y también recordando, aquí viene mi beta de historiador, el ambiente isabelino de principios del siglo XVII, cómo se ejercía el poder en esa época. Eran monarquías absolutas, pero ya desde esa época ya se estaban empezando a plantear las bases del proyecto moderno como lo conocemos actualmente. Entonces ahí podemos ver cómo se van dando estos dejos de absolutismo, pero también ya con pugnas internas dentro de los grupos de poder para poder generar un consenso que te permita gobernar. De hecho, por ahí en una parte de la obra, me acuerdo bien que Claudio comenta con Laertes, donde me corrigen, y le dice: ¿por qué no te escabichas a Hamlet de una buena vez para que no te delate? Y Claudio le dice: es que no puedo ejecutar a Hamlet nomás así porque sea el príncipe, porque si hago eso, me sale peor el caldo que las albóndigas, porque él tiene el apoyo popular. O sea, la gente lo quiere. Y es donde ya empiezan las bases del consenso popular en esa parte, creo yo. Sí, por eso no lo puedo matar luego. Tengo que hacerlo de una forma estratégica para que no me lo hagan mártir y sea el fin también de mi gobierno, de mi corona. Entonces ahí por eso me llamó la atención este vínculo del siglo XVI isabelino, los inicios del proyecto moderno, y también el uso de la locura como una forma de estigmatizar. Ahí recuerdo a Foucault, Historia de la locura en la época clásica, donde se usa la locura como una suerte de dispositivo de control, un dispositivo que te permite a ti llevarte a los que te estorban en la gobernanza a otro lado, a un manicomio, a la cárcel, a donde se te ocurra, o en la nave de los locos. Lo pongo en la nave para que se los pushen, vámonos.
y yo pueda como gobernante hacer mis tareas tranquilo. Sí, porque para gobernar es de estas tareas imposibles. ¿Por qué? Porque si el otro no se deja, no puedo gobernar. Es como la educación, si el otro no quiere educarse, no puedes educar. Por eso dice que gobernar y educar y curar son las labores imposibles de la labor humana. Esas son así como las impresiones, y Hamlet me parece de estas obras que son tan comentadas que se corre el riesgo de que uno diga, ay, qué bueno, ya para qué la comentamos, porque está muy comentado. Pero cada vez que lo comentas, sacas una nueva arista con una nueva lectura desde cualquier perspectiva. Ahorita yo puse a Foucault por un ejemplo, pero igual lo puedes ver desde el psicoanálisis, lo puedes ver desde la historia, lo puedes ver incluso desde la teoría política, si se te antoja. Porque ahí ves cómo se van dando los entramados de poder, y la obra da mucha hebra donde cortar en ese sentido. Y ahí dejaré mi comentario. Gracias, Esther. Y gracias por tu comentario inicial, quedó chulo. Gracias a ti, Joaquín. O quizás las mismas aristas, pero muy vigentes, ¿no? Muy actuales, o por algo es una obra clásica. ¿Quién más? ¿Quién quiere ser? Si quieren yo. ¿Sí? Yo también, ahora con el comentario de Joaquín me acordé de cuando están en el rollo de si Hamlet está enamorado o no de Ofelia, y el papá le dice, sí, le dice que no puede, ¿no? O sea, que no le crea porque quien decide sobre él es el pueblo, ¿no? O sea, no es él propiamente. Y eso es, o sea, una de las cosas que me quedé pensando al final sobre el tema de dónde está lo trágico y si es una Bildungsroman o por qué no es una Bildungsroman, y tal vez está en el tema de las decisiones, o sea, quién toma las decisiones por Hamlet. O sea, Hamlet, como tú decías, es coercionado violentamente frente a la realidad que se le como que sobreviene, ¿no? Y él toma la decisión de vengar al padre no por él, sino por una demanda del padre. Entonces una Bildungsroman es qué haces con esas demandas y cómo tu autonomía se activa en la medida en que vas tú configurando tu propia identidad a partir de lo que te dan. Demian sí sería una Bildungsroman. Demian, sí, que es el ejemplo creo de la Bildungsroman, pero aquí no. O sea, porque la Bildung tiene que ver con una autonomía en la formación, ¿no? O sea, la formación se distingue de la instrucción en ese sentido, ¿no? El tema de la autonomía. Por eso está interesante pensar si Hamlet tiene autonomía en sus decisiones, ¿no? Es un personaje sumamente complejo porque aparenta ser un tipo brillante, pero es o sea, no toma decisiones por él mismo. Es muy fuerte. O parece ser que no toma decisiones por él mismo. Eso, y el otro, el recurso del teatro en el teatro, me hizo pensar en lo que ya había dicho desde la vez pasada, que ya le di un concepto, y es los pliegues de lo real. O sea, como que creo que lo que exploran estas dos obras, en donde está el teatro del teatro, pero además está el juego del espectro, y tú decías la realidad del espectro del padre, la realidad del espectro del padre. O sea, pienso que, o sea, pensar en los pliegues, hagamos una canción, que los pliegues de la realidad lo hace mucho más complejo, porque además ahí no se juega solo lo que se aparece o que aparenta ser, y de nuevo vuelve el tema del sueño y estas cosas, sino lo que se oculta, ¿no? Porque hay muchas acciones que pasan fuera de escena. En esta en particular hay una cantidad de cosas que pasan fuera de escena que se nos cuentan a través de otros personajes. Yo creo que por eso esta obra de Rosencrantz y Guildenstern han muerto es un poco explorar lo que pasa detrás de escena y que no nos cuentan, ¿no? Que creo que ahí es donde se juegan los pliegues de... Entonces, a mí me parece muy elocuente que alguien que haga teatro piense como en todas esas dimensiones de lo real y cómo lo que se nos presenta como verdadero puede que no lo sea, ¿no? Sino porque hay perspectivas que se están jugando. Y ya, o sea, yo estoy obsesionado con eso. Y ya es lo que voy a decir por ahora. Wow. Muchas gracias, Omar. Bueno, yo me quedaría con la descripción que da Borges en la intro del Macbeth, que dice Hamlet es la tragedia de un hombre pensativo en un mundo violento. Creo que es como lo que más le dio sentido a mis pensamientos, que me volví a releer Hamlet, que no tenía mucho. Toca muchas cuestiones. Hamlet es la tragedia
de un hombre pensativo en un mundo violento. Me parece que describe perfectamente la obra, si bien no la cubre por completo, porque realmente Hamlet tiene muchas aristas, como menciona Joaquín, da una introducción bastante fuerte de lo que vendría a ser Hamlet. Hamlet me parece un poco más una obra más descifrable que Macbeth. O sea, Hamlet yo la sentí un poco, ¿cómo te diré?, con más sentido. Macbeth sentía que se tiraban por muchos lados, o sea, que de repente no sabía muy bien de qué iba, y Hamlet, al estar dentro de la cabeza de Hamlet, comprendes el dolor de Hamlet, el pensamiento de Hamlet. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la obra? Juega muchísimo con la locura y la razón. Hay un momento, de hecho, un momento que yo lo mencionaría como Solaris, pero más bien sería como de Hamlet hacia Solaris, que es cuando hace como este juego con la obra de teatro para probar que su realidad es real. O sea, que la visión del espectro le ha dado es real y no está jugando el diablo con su mente, ¿no? Dice, tengo que probarlo porque si no pruebo que soy racional, en este sentido, no puedo obrar, ¿no? Porque estaría obrando mal. Aquí es como la prueba que hace, ¿no? En Solaris de la ecuación para ver que está razonamiento. Aparte que también esta visión de los espectros apareciendo en Solaris parece muy influenciada por Hamlet, ¿no? ¿Por qué se mostraría este espectro? Ahora, no solamente hace alusión a la locura, a lo racional, también esta visión del espectro apareciendo y esta frase tan famosa de hay más cosas en este mundo, Horacio, que las que sueña tu filosofía. Me parece que también hace algo o alusión, yo lo tomé así, como a lo espiritual, porque hay una creencia de Hamlet firme hacia su padre, no cuestionada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Hamlet? Si Hamlet es arrastrado hacia el destino, que es arrastrado por la aparición de su padre, yo diría que no. Hamlet es arrastrado al destino que tiene por la muerte de su padre, porque realmente hay una frase enormemente bella que se las he mandado y me he cansado de leerla, que es cuando está pensando él en el funeral y en la boda, casi, ¿no? Que eso como 1 o 2 meses después que se casan, en la cual dice, quisiera fundirme en este mundo, ¿no? O sea, como se ve una falta de significado de Hamlet y de coherencia hacia el mundo, ¿no? Por la falta de su padre. Todavía ahí no está presente lo que podría ser la imposición que se le podría dar a esa lectura a la voluntad de su padre, ¿no? Que es la venganza. Entonces aquí ya había una fragmentación del alma de Hamlet y de hecho deja de cortejar a la misma Ofelia. Aquí yo veía el personaje de Ofelia como algo un poco más sencillo porque no nos deja ver mucho Shakespeare tanto de Ofelia, porque lo vemos mucho desde la parte de Hamlet y Hamlet intenta alejarse de ella por el hecho de que ella podría anclarlo hacia algún, no sé cómo decirlo, hacia un amor que él no quiere, no sé cómo decirlo, aísla su mente Hamlet de alguna forma y no comparte lo que él pretende, que es la venganza, con nadie. O sea, realmente ni siquiera los que vieron el espectro de su padre pueden entrar profundo, no comprenden qué es lo que está haciendo Hamlet o qué es lo que va a hacer Hamlet. Y Hamlet sí comprende que este fin que está siguiendo va a ser su destrucción. Yo siento que por eso aleja a Ofelia, para alejarla de su destrucción, que realmente la lleva a un destino más trágico de lo que pudo haber sido seguir a Ofelia. En fin, tiene muchísimas cosas. Esta relación también que me gusta mucho del padre con su hija, con Ofelia, y con su hijo al darle los consejos, ¿no? Que se va a Francia, de no vistas nada extravagante, siempre presta oídos a todos, pero recuerda que también tú tienes que tener como que un pensamiento crítico, ¿no? Para elegir qué es lo que vas a hacer. Me parece que tiene unos diálogos preciosos. Igual, como dice Joaquín, no es una obra que puedas leer a la ligera rápido, porque cada diálogo es precioso. O sea, hay momentos donde sí te queda de diablos que acabo de leer y tienes que darle un significado tú, un significado del personaje y un significado hacia la obra que van a interpretar los otros personajes, ¿no? Entonces, a mí me parece genial realmente Hamlet. Muchas gracias. A mí me pareció más fácil llegar a una salida en Macbeth que en Hamlet, la verdad. Porque si bien la estructura primitiva de la obra, ya le dije, es un mito islandés, es en donde la leyenda habla de un príncipe que finge locura para salvar la vida, y Shakespeare no hace mucho más hace bastante más, pero esencialmente parte de embellecer ese mito. Deja elementos a interpretación que no están muy claros. Por ejemplo, Hamlet es obviamente una alma atormentada. Está en una tormenta que precisamente
nos lleva a pensar que no es una Bildungsroman, o sea, no puede haber una formación, una madurez en una tormenta, en un lugar tan caótico. Básicamente, no tenía opción, no tenía oportunidad Hamlet, que es como parte de lo que decía Omar. Es difícil pensar que él toma las decisiones por sí mismo en autonomía, precisamente porque él está viviendo en un caos. Y ahí tengo una duda respecto a lo que acabas de ofrecer de Ofelia, que dice, tal vez él intenta aislarse para salvar a Ofelia de sí mismo, y de todos modos Ofelia termina en una tristeza tremenda. No sé si es recurso trágico o es o era imposible que se salvase Ofelia, ¿no? Queda abierto, se escribe de manera, la pluma es abierta, y tiene momentos también muy extraños, como el que les mencionaba al principio, el espectro gritando desde el suelo, juren, juren, juren. O sea, yo lo dejaba preguntarme, ¿qué rayos es eso, no? Tengo alguna interpretación debido a la frase que nos es ofrecida en inglés, ¿no? Que es todo, aquí y en todos los lugares. La menciona Hamlet escrita en inglés, que yo dije, bueno, si es aquí en todos los lugares, significa que lo que va a pasar, mi destino funesto, mi presión, la puedo interpretar, y esa es interpretación libre. O sea, mi interpretación libre es, él está prestando juramento siguiendo esa frase, porque aquí y en todos los lugares estaré atrapado por mi destino, ¿no? Por estos lados, ¿no? No puedo escapar de mí mismo. O bien, es un recurso extraño que no logré entender, pero bueno, ya, Joaquín, adelante. Hay un detalle, me voy a desviar un poco, pero espero amarrarlo como que casi así. Es un detalle que mencionó Héctor, del diálogo Hamlet-Horacio, que le dices que tu razón no puede vislumbrar lo que yo puedo alcanzar a ver desde mi supuesta locura. Eso lo vinculo históricamente, porque recordemos que en este siglo XVI es el siglo también de Descartes, donde la razón la tenías así como lo magnánimo, como aquello megaompus ultra que nos va a sacar de todas nuestras broncas. Y me parece que ahí Shakespeare, bajita la mano, está haciendo una crítica incisiva en esa idea, de esta razón omnipresente, omnipotente, que puede solucionar todos los problemas de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando le dice esta frasecita que nos comparte Héctor de... Hay más cosas en la tierra, Horacio, de las que puedes mirar tu filosofía. Que las que puedes mirar tu filosofía, yo pienso que está aludiendo a la filosofía como se está cultivando en esa época. La filosofía moderna. La filosofía del padre del pensamiento, del héroe del pensamiento, Descartes, de que si llegamos a una duda metódica a través de la racionalidad, podremos llegar a la verdad. Me parece que aquí Shakespeare, con esta frase que nos acabas, que le dijiste del décimo acto, por cierto, es una frase que nos hace pensar en los límites de la razón, en los límites que tiene como herramienta o como uso para alcanzar la verdad, porque ahí Hamlet está diciendo, la verdad no te la va a dar la razón, al menos no toda. También hay aspectos pasionales, pulsionales, espirituales, que pueden jugar y te pueden, en lugar de estorbarte, te pueden incluso hasta servir para llegar a cuestionamientos que la razón ya le empiezan a estorbar. Porque la razón, todo lo que es espiritual, lo que tiene que ser con fe, lo descartaría de inmediato. Pero todos esos aspectos, quieras que no, sí pegan, sobre todo en el aspecto cultural. La razón empieza, como se dice, a ser una herramienta muy útil en unos casos para el razonamiento, para la disertación, pero para problemas como la locura, lo cultural, la razón como que ya te empieza a ir como medio trastabillada. Al menos la razón como la planteaba Descartes en este momento histórico. Sí, ya después de ver otros filósofos que van a darle otros giros, Kant, Hegel, que le van a entrar al quite aquí para ver cuáles son los usos de la razón en medio de la búsqueda de la verdad. Pero me parece que esta frase sí se tendría que rescatar. Y respecto al papel de la locura, es un tema que me está dando siempre las vueltas, porque yo no configuraría a Hamlet como alguien loco, porque él está sumido en un discurso que nadie le cree. Es como cuando tú dices, es que yo vi el fantasma de mi padre, no necesitas lo que vete al psiquiatra. Pero eso es también un punto de estigmatización, que a Claudio le servía a todo dar, porque él podía decir, deslegitimo todo lo que tú digas y lo que tú haces, porque estás bajo la categoría de loco. Cuando si hay una verdad detrás, sí mate a tu padre, y aquí es donde entra el metateatro, que usa como estrategia para poder llegarle a este asunto. Porque ves que al igual que Noche de Verano hay una obra dentro de una obra,
Hamlet contrata a estos teatreros itinerantes de tal, digo teatros por de tal suerte que pueda desenmascarar a su tío, porque cuando dicen por favor recreen esta escena de un asesinato en una corte real, recrean la escena y Claudio como que ya empezó a ir pacientes en la azotea y se pone nervioso y se va, y ese sádico de Hamlet dice sí, tú mataste a mi padre, y es cuando ya confirma todo lo que le había dicho el espectro de su padre. Sí, es una estratagema retórica que a mí me parece que Shakespeare lo manejó bastante bien para tratar de desenmascarar a su tío. Pero juega con eso y hace unos juegos constantes con la visión general de la razón, la realidad, porque ese hecho que confirma que él mató a su padre, hay otro momento donde él confronta a su madre y empieza a discutir con el espectro supuesto de su padre cuando ella ni siquiera lo ve, y el primer espectro era visible para los otros pero no era audible. Entonces está jugando constantemente, siempre está jugando con nuestra facultad de discernir qué es lo real, qué es el razonamiento, qué es el pensamiento. O sea, yo en la obra lo notaba así, porque decía, si escuchaban, los otros no escuchaban al espectro, pero lo veían, ella no lo escucha ni lo ve, o sea, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está realmente la realidad de Hamlet, ¿no? O sea, porque Hamlet, como lo describe Borges, es cierto, es pensamiento puro. O sea, Hamlet está pensando constantemente y tratando de confrontar y de unir la realidad con lo que él considera que es su locura, ¿no? Es un juego excepcional realmente de Shakespeare, de eso, ¿no? De darnos una visión y decirnos, pues estás mal totalmente, ¿no? En tu visión de lo que es real, de lo que es la locura, ¿no? O sea, yo creo que no nos da una conclusión, pero sí nos deja esa duda, ¿no? Tan grande al final de la obra, ¿no? De decir, es que sí estaba loco Hamlet, no estaba loco Hamlet, ¿por qué llega ese destino Hamlet, ¿no? O sea, yo tengo una hipótesis de lo del espectro, desde el campo de las masculinidades. Ya. Suéltalo. O sea, primero, es que Hamlet finge su locura, ¿no? O sea, me parece que es muy similar al Rey Lear, porque al final de las primeras escenas, después de que se encuentra con el espectro, que tampoco ven estos, o sea, esto que tú decías, ¿no? O sea, les ve dado ese encuentro con nosotros, solo el espectro se revela al hijo, el espectro del padre se revela al hijo, le dice lo que tiene que hacer, pero en ese mismo momento le dice, estoy penando porque fui un culero, ¿no? O sea, no lo dice así, pero dice, perdón. Sí, sus pecados. Ajá, que dice, si te los contara, ¿no? O sea, pero ese no es el punto, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo es que tienes que vengarme. Y ya una vez que hace eso y que les pide a los otros no contar nada, o sea, hay como el secreto, es cuando se revela, pero solo con la voz. Que ahí es la de las partes cómicas. Pero creo que en el caso, por ejemplo, de Ofelia sí les viene en locura. O sea, la tristeza la lleva como a una locura. Que además en Ofelia hay mucho simbolismo que yo no sé muy bien cómo descifrar porque no tengo herramientas. Pero comienza a regalarles flores a todos y les regala flores muy específicas a cada quien, ¿no? Ruda, no sé qué, Margarita dice que les daría pero no tiene. O sea, hay una relación de Ofelia con las flores, con lo floral, con una que es ahí muy extraño, y además muere en el río envuelta en flores, ¿no? Porque está recogiendo flores. O sea, ahí hay una cosa. Sí, tiene mucho que ver con la feminidad, ¿no? Porque aparte, sí. O sea, es casi virginal, ¿no? El amor que le profesa ella hacia Hamlet. Y además en una pasividad tremenda, porque si hablamos de decisiones, ella de plano no tiene decisiones, ella se vuelve el medio, primero porque está supeditada al coqueteo de Hamlet, luego el padre le dice, no puedes responder los encantos, tienes que hacer esto, luego para poner a prueba el amor le piden que haga y diga cosas, o sea, la pobre mujer queda como atrapada en el torbellino, ¿no? Y después de todo eso se enfrenta al hecho de que los hombres en los que confiaba, en particular el padre, que es una figura importante para él, es matada por... Ella sí se entera que la mata Hamlet, ¿no? ¿Verdad? Ella sí se entera que la mata Hamlet. Hamlet no, ¿verdad? Ella no sabe quién, como que lo oculta. No, que se entera es Laertes. Es Laertes. Pero bueno, además el otro caso, o sea, Laertes, sin que se le presente el espectro de su padre, él también pide la venganza, ¿no? O sea, él también está buscando la venganza del padre. Mi respuesta por qué cuando se encuentra con la madre y solo se le presenta a Hamlet tiene que ver con que esto ya se los había contado 1000 veces, pero que la masculinidad siempre se construye espectralmente, eso dicen. O sea, los varones respondemos a los espectros de que lo que entendemos que tendría que ser nuestra masculinidad y la performamos según esa demanda, ¿no?
O sea, quedamos más atrapados en la reminiscencia, quizás, del Sí, pensamiento. de lo que suponemos que tenemos que ser y a qué tenemos que responder. Por eso que responda a la demanda del padre que se le presenta a él, me parece a mí tiene que ver con eso, con la demanda de su propia masculinidad, y por eso no se le presenta a la madre, porque la madre es guardiana de otras cosas, no es la que exige la demanda de masculinidad, ¿no? Ella, y por eso también está frustrada con ella, por la ira que tiene del padre, porque además sí se ve que tenía el padre en un lugar increíble y uno choca cuando, o sea, yo cuando escuché una representación en podcast, pero ya sabía que el padre había sido un culero, dije, es que este Hamlet tiene una idea bien distorsionada de su papá. O sea, cuando le dice que vea las dos fotos, los dos retratos, y que dice, este es casi Dios y el otro es un culero, dije, pero pues el padre está penando penas porque era un perverso, ¿no? Pero responde eso, responde a la demanda de masculinidad que pues siempre viene del padre. O sea, siempre viene del padre y de los varones cercanos, ¿no? Por eso el que vayan Rosencrantz y Guildenstern como a tratar de moverlo un poco, nunca responde a esa demanda porque son sus amigos, son sus padres, ¿no? Aparte el consuelo que le da el tío me parece a mí también como fantástico y visible, que le dice, ¿por qué estás como tan triste, no? Por la muerte de tu padre. Recuerda que ese padre tuvo un padre y su padre murió, y ese padre tuvo otro padre y la tragedia también vivió, ¿no? Una cuestión así, con un verso medio siniestro, o sea, es lo que tú dices, o sea, no sé, menciona esa cuestión de la paternidad, ¿no? O sea, como que le intenta consolar a partir de que, pues, ¿qué tanto puedes llorarle a tu padre, no? O sea, tu padre también vivió esto y murió su padre y no está persiguiendo, ¿no? Como de alguna forma de librarse quizás de la pena de ser buscado, ¿no? Pero sí, o sea, cuenta que lo mencionas, tiene cierta... Pero es cosa, ¿no? que Hamlet está muy clavado Con su padre. sí. Bueno, tengo una duda, una duda, Omar. Lo dijiste de tal manera que pareciera exclusivo del género masculino. Y Sí. lo es exclusivo del género masculino. O sea, obviamente aquí esta es la adaptación de un mito islandés, donde el protagonista es varón. Claro. Y claro, Sí, yo no diría que Shakespeare lo está pensando, yo lo interpreto. Su interpretación. Pero suena a que la masculinidad está atrapada en un sesgo en donde la figura paterna es de alguna manera simbolizada y es encarnada en nuestros actos, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Y sí, hay de alguna manera bastantes sexismos o por lo menos asuntos de género que están inherentes en los personajes. Los personajes de las obras que hemos leído, varones, actúan Sí. muy pensando en su identidad masculina, y las mujeres muy interpretadas a la versión femenina. Sí. Por ejemplo, en Macbeth vemos que la mujer es la que incita al crimen a Macbeth, y incita porque ella no tiene la fuerza, la violencia de hacerlo por sí misma. La autoridad política. La autoridad política, no tiene el poder es algo masculino. Entonces ella tiene que recurrir a otras herramientas, y eso es un sexismo que dice, claro, la mujer tiene que manipular o tiene que convencer porque ella no puede, ¿no? También, que es una especie de prejuicio que acarreamos en la ley, ¿no? Las mujeres se les condena. Pero justo ahí está una diferencia, ahí es como tanto el Rey Lear como acá, la locura es usada como estrategia masculina, y en las mujeres, en Macbeth, en Lady Macbeth y en Ofelia, no es una estrategia, sino es un resultado de su propio drama, de su propio... Del actuar, tragedia. ¿no? Normalmente Sí. la locura de la mujer viene de un actuar. Sí, o sea, yo no lo había visto hasta esta, pero en Shakespeare la locura es empleada como estrategia masculina, porque el Rey Lear también finge su locura, y además su hijo, que no es que es el bastardo, ¿no? También finge su locura, pero bueno, sí. No, mire, eso es interesante. No había visto, tiene razón. De alguna manera fingen la locura, y ellas como que son abandonadas tal cual a la locura, y terminan tristes o de plano fallecidas, ¿no? Sí. Bueno, yo decía que pues sí hay ciertos como roles bastante claros de los personajes en Shakespeare. Bueno, Sí, yo no forzaría, yo no haría
que Shakespeare fuera feminista, ¿no? Al respecto. Pero sí está muy interesante cómo él, sin problematizar eso, lo pone a jugar. O sea, incluso, el tema de la modernidad yo no lo había visto desde ese punto de vista. O sea, porque en ese momento están haciendo la modernidad anclada a la razón y que Shakespeare plantee los límites. Uno podría decir que es adelantado a su época, pero no, más bien él desde otro registro de pensamiento tiene la posibilidad de plantear los límites mismos de la razón que Descartes no alcanzaba a ver, ¿no? Sí, porque lo que hace Shakespeare es literatura, él no es filósofo, entonces él por eso tiene la posibilidad. Posiciona así este tipo de jugar con las dos. O sea, en los hombres la locura es como un medio en los personajes de Shakespeare y en las mujeres es el fin, ¿no? La locura. O sea, un resultado, ¿no? Sí, o sea, sí es la finalidad, porque de hecho muchas veces modifican esa locura, como mencionas, o la utilizan para adecuar sus fines que tienen o adecuar la realidad que ellos están viendo y sustentarla, los dos personajes, ¿no? O sea, constantemente están sustentándolos a través de su locura. Sí, es cierto. Aún así sus personajes son bastante bien construidos, bastante profundos. El lugar de la reina, por ejemplo, ese es un punto que ofrecí en el escrito y que vi bastante claro. No es el lugar de una reina malvada simplemente, que ha abandonado a su esposo, que sí lo hizo, pero no es realmente una mujer despreciable. Ella no sabía que su cuñado había matado a su hermano y ella aceptó tal cual es la vida, ¿no? La gente se muere y la vida sigue, ¿no? Pero la carga simbólica de su ceguera, de no ver eso, pues... Que también había una forma de verlo, porque igual aseguraba, casándose con el hermano, el lugar de Hamlet en el trono. O sea, no sé si el lugar de Hamlet hubiera estado seguro para ascender a rey si no se hubiera casado con el hermano, ¿no? O sea, yo lo veía también así como una especie de sacrificio igual de la reina, es decir, si yo me caso con él, ahora rey, tu lugar va a ser seguro como tu rey, y el rey de hecho lo menciona, ¿no? O sea, como que se gana el favor del rey a alguna forma de casarse con él. Aseguraba el lugar, también parecía ser un sacrificio de ella, ¿no? Hacia Hamlet. Todos esos elementos están en la obra, coercionando, bombardeando a Hamlet. Sí. Es terrible, pobre chavo. Pero además es como la ceguera de tu propia posición. O sea, porque tal vez la madre no se quiere dar cuenta porque pues cumple su función de ser reina y de servir en donde le toca. El mismo Hamlet, más bien yo creo que la tragedia misma de Hamlet, si Borges tiene razón, de que es el hombre pensativo en un mundo violento, lo que introduce la violencia es la necesidad que le incrusta el padre de la venganza, ¿no? Si él hubiera procesado su duelo desde otro lugar, pues tal vez no hubiera sufrido, porque cuando entra y se encuentra con Ofelia y da el famosísimo cero, no sé, o sea, él lo que está debatiéndose es qué hacer, ¿no? O sea, él también se debate si seguir la demanda del padre o no, porque como que le genera además mucho más enojo, más frustración, no sé, introduce la tragedia. Pero es su propia ceguera de seguir la demanda de su padre la que le impide pensar si habrá otra salida, ¿no? Es que aparte también, no solo es que le dé la aparición de su padre, no sé cómo decirlo, como de esta orden, yo siento que le da como una finalidad o una misión de vida, porque antes de la aparición de su padre estaba arrojado al desaparecer, al dejar de existir, al morir, ¿no? Y esa le da una misión de vida, ¿no? Realmente el consumar la venganza. Y de hecho hasta hay momentos donde se pregunta él cómo consumir la venganza, si asesinarlo le daría fin y justicia. O sea, no está él de alguna forma, ¿cómo decirlo? No está seguro de cómo consumir esa venganza, pero sabe que es su misión consumir la venganza, ¿no? Y sabe qué es lo que va a llevar todo eso. Por eso yo también te decía la visión de alejar a Ofelia, ¿no? Alejar a los seres queridos. La venganza le da propósito. Exactamente. Y la madre me parece más compleja por el aspecto también que hasta el mismo rey, ¿no? En esta posición de espectro la protege, ¿no? No hagas nada, no hagas daño a tu madre, ¿no? Porque ella es como víctima o está haciendo bien su papel, ¿no? Entonces yo siempre me quedaba así como que hay una protección y hay un cariño de la reina constante hacia Hamlet, no sé, no logro yo realmente como deshebrar mucho ese personaje, porque la figura de Ofelia pues es más grande, ¿no? O sea, hay cuestiones como esta de que dice Omar que representa la feminidad, que podría ser esta visión también tan trágica, ¿no? De cómo es alejada de... Hamlet la aleja, le dice de hecho hasta en algún punto vete a un convento, ¿no? O sea, no sé, intenta protegerla a Hamlet, pero a la reina no la intenta proteger. De hecho, hasta es el padre el que se le aparece para... Bueno, le habla
porque no lo escucha nadie, para detenerlo, ¿no? Cuando está como confrontando a la madre con el retrato de los dos, ¿no? Y que detente, ¿no? O sea, no es con ella la venganza. No sé, el papel de la reina para mí fue de los más complejos por ese aspecto. No comprendo mucho su actuar, ¿no? En sí, ni comprendo el sentimiento de Hamlet hacia ella. Porque es más que obvio que es el fin de ella, es como el fin del odio de Hamlet, ¿no? O sea, al principio, cuando no hay una meta establecida por el padre o no hay una guía de qué es lo que va a hacer con su existencia, el odio es cargado hacia ella, ¿no? Que dice algo así como debilidad, tu nombre es mujer, ¿no? O sea, fragilidad, tu nombre es mujer. Fragilidad, tu nombre es mujer, exactamente. O sea, está constantemente la visión del mal acto de la madre. O sea, él se pone desde un punto de vista moral a juzgar a su madre, ¿no? Del por qué cometió el acto. Y de hecho hasta le dice en la confrontación cuando se aparece el padre, si no me recuerdo, hay una frase que le dice: no puedes tú atribuir esto a tu edad, porque a tu edad ya no hierve la sangre, a tu edad ya no es como que este amor intenso, ¿no? Ya es algo más racional en tus decisiones. O sea, usándola desde él con la visión de Ofelia, con lo que escribía, ¿no? No sé, pero la crisis es más profunda. O sea, si bien Omar tiene un punto muy válido allí, en donde dice que si bien él hubiera manejado su duelo masculino de la venganza de su padre, de otra forma se habría zafado mejor del caos en el que estaba. Sí, es un punto muy fuerte porque la venganza central del padre es crucial en Hamlet. De todos modos no se agota ahí. Él está ya dilucidando si su realidad que se acaba de romper, la que le presentan ahora, la de la venganza, también es tal. Él duda si en verdad la venganza lo va a llevar a donde quiere, o si al cumplir tal acto se hará la verdadera venganza. Tuvo enfrente al rey, a su tío, ahí servido en bandeja de plata para matarlo, y no pudo porque él sigue dudando de la realidad, la comprobación de Solaris que mencionaba. Hay una confrontación, yo creo, ahí en ese momento, en el hombre pensante trágico, en el cual pone en tela de juicio la venganza y la justicia. Creo que ahí Shakespeare igual confronta esta visión, porque dice: si lo mato se va a volver un mártir, nadie va a saber lo que cometió, necesito que él confiese, porque de alguna forma expíe mis pensamientos al decir que sí, mató a mi padre. O sea, necesita confirmación constantemente de la realidad Hamlet. Entonces por eso no lo mata. Yo siento que es esa cuestión. Si lo logra, no hubiera en él, no sé cómo decirlo, la confirmación o el saber que realmente llevó a cabo lo que su padre quería que llevara a cabo, ¿no? Porque realmente la venganza es interpretada por él. Yo siento, las palabras del espectro, o sea, si bien en algún momento se podrían interpretar así, no son del todo claras, ¿no? Le dice así como que, es que ve, ahora yo estoy sufriendo, ¿no? Por mis actos cometidos, y estás arrastrando a Hamlet a eso. O sea, no hay como que en sí, yo siento que una forma tan clara de haberlo expresado del espectro, ¿no? Como que lleva a cabo la venganza, quizás nada más estaba informando de lo que sucedió, no lo sé. O sea, puede ser que él encontrara realmente ese camino de decir: entonces mi finalidad es la venganza, ¿no? Ya que estoy sufriendo. Pero podría haber sido. ¿Ya ves cómo está más difícil? Bueno, a mí se me hace más difícil de concretar que Macbeth. Adelante, Joaquín. Hay un símil que encontré, voy a llevármelos a un cuartito de Asterión, que chance se vincule con todo lo que están diciendo. Le estoy encontrando a Hamlet un símil un poco en el cariz trágico a Antígona. Ahorita les voy a decir por qué. Porque en ambas obras que sucede se rompe un equilibrio por las acciones de los mortales. En Hamlet, el asesinato de Claudio a su hermano con la gota de veneno. En Antígona, la negación de Creonte de enterrar a Polinices. Tanto Antígona como Hamlet se enfrentan a la tarea de restaurar ese orden roto, comillas, y de ahí viene su tragedia, porque los dos se mueren por intentar restaurar este equilibrio. Antígona muere, ¿por qué? Porque Creonte la encierra en la cueva, porque sí le dan sepultura a Polinices, y en ese caso Hamlet muere con la daga envenenada de Laertes por vengar a su padre fallecido, a su padre asesinado. Aquí el cariz trágico que yo percibo es: ¿por qué se da la tragedia? Por la restauración de un orden que está roto.
pero la restauración de ese orden pues tiene un precio. Y me parece que tanto Hamlet como Antígona pagan con su vida para poder restaurar ese equilibrio. Digo, ahorita que estaban comentando, vi que también tiene ese símil en la parte trágica, porque ahí es donde entra el destino. Hagas lo que hagas, el del destino no lo eluyes. Lo que haces, al contrario, lo refuerza su concreción. Pero el cariz trágico yo creo que veo en los dos personajes como una suerte, no sé, de mártires, tanto en Antígona como en Hamlet, por restaurar este equilibrio que los poderosos, por su ibris, han roto. Porque Creonte cayó en ibris cuando dijo que Polinices se lo coman los buitres, a mí me vale. Y cuando Claudio dijo, quiero el poder, el trono está fue sencillito, ya se durmió mi hermano, están las gotas de veneno, pum pum, ahí van. Su ibris llevó al desenlace trágico, pero tuvieron que sacrificarse otras entidades, otros personajes vinculados con estos asesinos, por así decirlo, con estos que cayeron en la ibris, para restaurar el orden que ellos destrozaron, producto de sus excesos por el poder, o por sentirse más que el destino, comillas, comillas. No sé, es un símil que ahorita encontré y que me pareció interesante comentar aquí en este espacio. Por eso les digo, es un cuarto de que me pareció importante mencionar. Y ya con eso cerré. Muchas gracias, Joaquín. Hay un bagaje, quiero aportar a esto que dice Joaquín, hay un bagaje cultural también increíble de Shakespeare respecto a la mitología griega. Y tiene razón, Joaquín. En el acto primero se nos habla de una hierba que groseramente extiende sus raíces hacia el río del olvido, que es es uno de los 5 ríos que están en el Hades, que sabemos que es lo anoté aquí, lo voy a buscar, lo voy a compartir. Musiquita de espera. No había pensado la relación entre Hamlet y Antígona. Aquí está, ya lo encontré. Es la escena quinta del primer acto. En esta escena el espectro se revela como el alma del rey Hamlet, el rey Hamlet padre, e insta fervoroso a que su hijo escuche lo que tiene que decir. El rey Hamlet fue asesinado por su tío y Hamlet hijo debe vengarlo. El discurso de la sombra sigue una regla fantasmagórica que también se comentó con Dickens, que dice un espectro no puede hablar de las leyes del otro mundo, ¿no? Donde Antígona quiere resarcir la ley de la familia al enterrar a su hermano Polinices. Él tiene que resarcir la ley de la familia al vengar a su padre. La sombra estremece a Hamlet comparándole con la grosera hierba que arraiga en el río Leteo, que es el río Lete, si no fuera sensible con la revelación de su tío como el asesino. Según la mitología griega, el río Lete era uno de los 5 ríos que se hallaban en el reino del Hades, en el inframundo: el Aqueronte, el Cosito, el Fleconte y el Estigia. El río del olvido es el río Lete. Quiere decir que esta hierba deliberadamente crece sus raíces de ese para olvidar. Lo que está diciendo el fantasma es que tú serías tan insensible si no te conmocionaras con lo que te voy a decir, como la grosería de olvidarme, de olvidar el crimen de un hermano que mató a su hermano para quedarse con su esposa. Es decir, el olvido es una forma, o sea, el discurso es fabuloso, puesto que insta metafóricamente a que olvidar un crimen filial es insensiblemente detestable y algo propio de los vivos, y algo no propio de los vivos. O sea, que olvidar a los ancestros es algo que no hacen los vivos, sino que es algo de los inmortales, es algo del reino de los muertos. El olvido es algo del reino de los muertos. Entonces, es un bagaje cultural muy, muy increíble el que pone Shakespeare. También está Hiperión, que no es el dios del sol, sino el padre del dios del sol. O sea, la figura no es ni siquiera el rey sol, sino es el padre del sol, o sea, más grande que el sol, ¿no? O sea, pone otra que también es impresionante o muy rica, es la figura de la madre, que es que yo te vi llorar así, llorabas tanto por la muerte de mi padre, como esta
Níope, ¿no? ¿Cómo se llama? Olvidé esta mujer. Es una reina de Tebas. Igual estoy diciendo mal su nombre, pero la compara con ella. Esta reina de Tebas, si se llama Níope o no, o de otra manera, ahorita busco bien el nombre, había tenido 14 hijos y se los presumió a otro dios, diciendo, no le den favores a ese dios, mejor a mí que mis hijos son. Níobe, ajá, algo así, no sé, ahorita lo buscamos bien. Lo busqué, y entonces esta mujer que comete otra vez la ibris, el exceso, la soberbia, pues es castigada por los dioses y le asesinan a 12 de sus hijos, la mitad varones y la mitad hijas, y ella queda tan triste y tan conmocionada que se vuelve piedra, o sea, y entonces ella dice, Hamlet dice, había sido tan triste y tan sublime como esta reina, y al mes ya te acostaste carnalmente con mi tío, ¿no? Entonces el dolor es tremendo, o sea, son recursos narrativos de la mitología que ocupa Shakespeare, y le hacen a sus personajes con unas cargas dramáticas mucho más fuertes, ¿no? Y es que aparte no permite Hamlet que otro tenga una visión distinta de su padre, ¿no? En ese caso sería su madre, no le permite que no tenga la visión que tiene él, ¿no? Sobre su padre de grandeza. O sea, porque siempre está la comparativa de ve a mi padre cómo es la figura y ahora velo a él, no es nada comparado a su lado. Entonces como que tampoco le permite tener una visión distinta a la suya, ¿no? La de Hamlet hacia su padre, a su madre. O sea, porque realmente nunca se habla de un amor tan grande de su madre hacia su padre. O sea, nada más lo que vemos constantemente la visión de Hamlet confrontada a la realidad que tienen que afrontar los otros. Y ya. ¿Y ves? Podría ser una carga más humana que de género. Porque Antígona es mujer y también quiere resarcir la ley de la familia. Pero creo que parte del dilema de Hamlet es que eso que entra en desequilibrio, como dice Joaquín, es como el encontronazo, el enfrentamiento de distintas leyes. O sea, porque lo que parece que Hamlet, porque no mató solo a su hermano, mató al rey. O sea, si hay un crimen que, digamos, y no solo mató, sino que además quedó con su esposa. Quedó con la esposa, ¿no? Que es el tabú del incesto. O sea, está rompiendo como dos leyes que van más allá, pues. Y creo que justo el tema de Hamlet y la indiscernibilidad está en que no solo mató al padre, sino mató al rey. Porque después cuando Fortinbras pareció atacar, porque él tenía un acuerdo con el antiguo rey, pues parece que el nuevo rey como que sí lo logra aplacar. Parece ser como que en ese nivel de las leyes todo está más o menos organizado, pero lo que está ahí en el fondo pues, tiene que ver con un tema de justicia que atraviesa, que aunque tenga las cosas en orden, es un criminal que asesinó al hermano y además al rey, ¿no? Y nadie lo sabe. Pero ¿por qué es más fuerte que el crimen de Teocles con Polinices? Pues es que creo que ahí también está el tema del conflicto de leyes, porque el hermano mató al hermano por una, pero también mató al quien era el rey. Pero no solo era el hermano del rey, sino que además era o sea, quiero decir, cumplían distintas funciones, ¿no? Y en términos de leyes eso es lo que creo que entra en conflicto. Entonces Antígona lo que está tratando de salvaguardar, pues son esas leyes que tienen que ver no con la ley humana, sino con las leyes de otro aspecto, ¿no? De otra dimensión de lo real. Pero a mí me parece que Antígona lo resuelve mejor, porque ella al final el suicidio es una forma de enfrentar a la ley humana y decirle a la ley humana de Creonte, que después ya es cuando Creonte se da cuenta que la cagó. Aunque lo resuelva mejor, sí, es otro asunto. Yo me refiero a que la ley paterna no es la primacía de las leyes que está tratando de resarcir. Es que Hamlet. Yo creo que sí, porque la ley paterna, pensando en Freud, pensando en Levi-Strauss y muchos estructuralistas, está esa ley, está la ley como del asesinato del hermano y el tema del incesto. Y esas leyes son leyes que tienen que ver con el parentesco
y es en las que se resguarda las estructuras de género, más allá pensando de si eres hombre o eres mujer, sino más bien qué lugar tienes que ocupar dependiendo de dónde naces y de quién naces y en qué lugar te colocas, ¿no? Pensando en eso, entonces sí está apelando en ambos casos, en Antígona y en Hamlet. Entonces, ¿Antígona también resarció la ley paterna? No la ley paterna, yo creo que... La ley de los dioses fue la que Pues aquí digo, los dos son la ley de los ancestros. Si bien primacía la figura paterna, porque él es varón y oye, la ley de su los madre y ancestros todo es la eso. ley del parentesco, no estoy pensando. La ley de los ancestros no puede ser exclusiva de un género, porque Antígona fue mujer y lo hizo No, como... pero les tocan roles distintos. O sea, yo creo que por eso la acción es distinta. O sea, porque en un caso, lo dicen las antropólogas, las mujeres son las guardianas del género y los hombres son los policías del género. Por eso él tiene que ejecutar la venganza y Antígona lo que está haciendo es velar que se cumpla lo que se tiene que cumplir, es guardiana y el otro es... Pues actúan desde su ejecutar rol, la ley, sí. pero si fuera al revés, te podría... O sea, lo quiero decir, tienes razón, pero tenía que elaborarlo. No, yo decía esto por el caso de la Ibris que cometieron tanto Creonte como Claudio, porque al final pagan los dos por romper el equilibrio, porque atentaron contra las leyes tanto naturales, si se me permite la expresión, como las leyes del mismo estado, porque Claudio, como hermano del rey Hamlet, le debía lealtad a su hermano porque era el soberano. Pero Claudio, ¿qué dijo? El soberano quiero ser yo, so pena de quebrantar mi lealtad y con ello quebrar la ley y la soberanía de ese estado, que era Dinamarca en el caso de este Hamlet. El aspecto sobrenatural como que entre que se ve y que no se ve con Hamlet. Como que ahí Shakespeare sí juega como por la parte del espectro de su papá, juega con la parte sobrenatural, pero no a nivel como los dioses, no como en la antigua Grecia. Aunque sí hay un rescate de eso, porque acuérdate que en la época del siglo XVII, siglo XVI, ¿qué caracterizó? Rescatar lo griego, rescatar todo lo romano, para pensar el nuevo tipo de hombre, comillas, lo que esa categoría que agarrarla con pinzas, se tiene que formar. Y digo agarro con pinzas porque yo también, que tú decías, esta asignación de los roles y los papeles la estoy viendo en mis clases de género, no te creas. Pero sí es importante pensar cómo juega este papel del poder y la Ibris. Por eso les decía al inicio de esta sesión que esto se vincula también mucho con teoría política. No sé si Hannah Arendt llegó a mencionar esto, creo que de Antígona sí, pero de Hamlet no estoy, ahí sí no metería las manos al fuego. Pero sí se puede pensar desde lo que plantea Hannah Arendt en su teoría política, de la naturaleza, de la condición humana, cómo se juega en el poder y cómo este poder va estructurando normas que permitan a los sujetos actuar dentro de esa estructura de normas que tiene lugar, porque acuérdate que en el proyecto moderno las leyes, está trucadito, las leyes no es que te las ponga de a producto de gallina, tú las sigues con base en tu libertad, pero estás siendo conducido. Es donde entra, por ejemplo, Foucault, el juego del pastor. Tú estás pensando, bueno, cuando voy a votar lo hago libremente, cuando dices cuerno, estás siendo conducido por un rebaño, pero no te das cuenta de eso porque el juego del pastor te hace creer a ti en tu foro interno que estás siendo libre completamente. Lo podemos pensar inclusive en el contexto actual con los partidos libertarios que manejan esta idea de la libertad. Sí, te doy toda la libertad que tú quieras, chalala, pero estoy estableciendo una serie de conducciones por debajo de la lengua que tú no te estás dando cuenta. Sí, claro, nuestras condiciones de género también son condiciones de poder. Sí. Yo, lejos de... yo me saldría de la distinción de género. A mí solo me sirve eso para pensar en lugar de la relación del padre y el hijo. O sea, creo que eso es más interesante de pensar. Si hay, claro, un tema con lo político que estaría interesante explorar, pero que en este momento yo... Pero creo que en ambos casos sí hay una cosa como del excedente de... Porque no sé si es la ley de los ancestros o lo que está más allá de lo real, pero sí hay un tema como en el tema de la justicia que tiene que ver con el límite de la ley humana y el excedente que representa la posibilidad de justicia frente a la ley humana en ambos casos, y que está ya planteado, porque que el hermano cometió un crimen, eso es innegable, pues, ¿no? El tema de en dónde está la justicia, ¿no? O sea, si se hace justicia y a quién se le hace, ¿no? Pero aparte ese crimen, lo gracioso es que si es ignorado, todo hubiera continuado perfectamente bien, ¿no? Porque como dices, había un estado de paz, él le iba a continuar a la corona, o sea, no, si se hubiera olvidado, como mencionaba por Néstor,
hubiera continuado el reino y él hubiera llegado al trono, a un trono con paz, hubiera a lo mejor seguido la prometida, ¿no? O sea, Claro, pero es que la justicia ¿sabes? no se juega. Yo creo que justo el tema del Como, río es ajá, o sea, queda un crimen impune, pero del cual nada más tú sabes, ¿no? ¿Sabes? Pero, claro, pero es el rey el que lo cometió, el nuevo rey. Entonces Por ahí eso, creo que pero sería un tiene tema la de justicia. Entonces el fin justifica los medios. No, yo no digo eso, pero o sea, lo gracioso aquí resulta que de todo, de no haber actuado, hubiera continuado la paz y le hubiera servido a la corona, ¿no? O sea, como dices, hay un crimen, obviamente él es el único que tiene la visión general como para decir, bueno, este fue un crimen que cometieron, pero es el único, ¿no? O sea, ese es el peso que lleva Hamlet, ¿no? El ser el único consciente de lo que sucedió. Y ese es el peso constante que se le da en su pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento está ahí restregándole y pegándole en la cara que tiene que comprobarlo, ¿no? Que tiene que dar él de alguna forma fe a los demás de que eso pasó, ¿no? O sea, si alguien más observa que reacciona, avísenme, ¿no? O sea, quiere él demostrar, ¿no? que el crimen está ahí, porque es el único que lo sabe. Y aparte porque el único testigo que le comentó eso pues, es un espectro que no se sabe muy bien a ciencia cierta si habla o no habla o frente a quiénes se presenta, ¿no? Que vendría a ser este aspecto como de la justicia, ¿no? Muchas cuestiones. Bueno, yo pienso que estas cuestiones de las tragedias Hamlet y Antígona van inherentes a la condición humana. Significa que cualquier humano, per ser humano, tiene estas pretensiones trascendentales a su condición, sea hombre o mujer. Pero ya no voy a volver a sacar no, o sea, eso es lo que la impresión que más me dan las tragedias, ¿no? Pero bueno, no sería una sesión completa de Hamlet si no leemos su eslogan más famoso. Entonces, ¿alguien quiere leerlo o lo leo yo? No, por favor. Bueno. En el acto 3 está su frase más famosa, la voy a leer. Es cuando entra Hamlet al Palacio Real o hasta la corte real y ya está vestido como un loco, ¿no? Completamente. Abro cita. Ser o no ser. He aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas? Morir, dormir, no más, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible: morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo, porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque, ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del nombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar tan duras cargas y gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa si no fuera por el temor de un algo después de la muerte? Esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes de lanzarnos a otros que desconocemos. Así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, y así los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento, y las empresas de mayores alientos e importancia por esta consideración tuercen su curso y dejan de tener nombre de acción. Pero silencio, la hermosa Ofelia, ninfa, en tus plegarias acuérdate de mis pecados. Sí la quería. Cierro cita. Con eso cierro esta sesión, a menos que tengan algunas consideraciones para pasar a las recomendaciones y apagar nuestra cuenta en este lugar con música ochentera, bueno, setentera, ¿no? Yo sí vi un par de cosas esta semana. Esta semana sí me he dado tiempo de ver más cosas. Más que nada por mis clases de historia.
Fui a la Cineteca, vi un par de películas, una que seguro no sé si Omar hayas visto porque tú trabajas Guerra Sucia, si mal no tengo. Estuve viendo por mis clases de comentario de textos, vi la de Rojo Amanecer, sí, acabas con el corazón deshecho por esa película, y vi una que se llama Cementerio de Papel, no sé si la hayas visto. Vela, está basada en una novela que le escribe un investigador que se llama Fritz Glockner, que de hecho fue a la sesión que yo fui a la Cineteca Nacional y dio conferencia y vio cómo participó en la película y toda la cosa bien padre, porque habla de cómo se rescatan los archivos de la Guerra Sucia de los años 70 durante el periodo de Echeverría, pero se trata de un torturador que trata de como borrar las huellas que dejaron esos archivos, porque era un hijo de su madre, o sea, es de esos tipos que te electrocutaban, te hacían el tehuacanazo y todo, por las persecuciones de los grupos disidentes, la Liga 23 de septiembre, todas estas. La historia está remontada en 2006 en el Archivo General de la Nación, porque hay un asesinato, es un thriller político. Hay un asesinato de una archivista que trabaja ahí en el Archivo Histórico, en el Archivo General de la Nación, allá en Lecumberri, porque están liberando estos documentos. El torturador está en juicio, evidentemente no va a querer que esos documentos salgan a la luz y va a querer quemarlos. Y mata gente a más no poder, no, bueno, es todo un thriller, donde hay un historiador, un archivista y un periodista que tratan de ver cómo rescatar los archivos, que al final no pueden del todo, porque el torturador pues ya sabe, sale con las uñas, ya saben la impunidad que reina en este país, ¿verdad? Pero la película está buena, está basada en la novela de Fritz Glockner que se llama Cementerio de Papel. La pasaron en la Cineteca, yo fui creo que fue el jueves pasado, no, martes. Fue el martes pasado cuando dieron las cortesías ahí en la Cineteca en Coco. Y ahí pasaron la de Rojo Amanecer y la de Cementerio de Papel. Estuvieron también los directores artísticos de la película y todo. O sea, estuvo padrísimo. Mi maestra, con la que llevo yo ahorita clase de comentario de textos, trabaja en Memórica, en el AGN, la doctora Gabriela Pulido. Entonces ahí nos comentó todos los detalles de lo que encontraron, de que pertenece a una comisión de la verdad que tiene que ver con la Guerra Sucia, igual que Fritz Glockner pertenece también a esta comisión que se hizo para investigar lo de la Guerra Sucia. Eso decía si Omar ya la conocía, porque sé que tú estás trabajando ese tema. Sí. Eso es lo que vi esta semana y ahí lo dejaría. Y padrísima tu lectura, Néstor, de Ser en Hacer. Gracias a ustedes. Eso es lo lindo que estaba ahí. Yo no vi mucho, pero voy a recomendar este libro que estoy usando para la tesis, que creo que está pensando en él, que él fue el director de la DFS y el creador de la Brigada Especial o la Brigada Blanca, que fue la que se encargó de desaparecer a muchos de los líderes de la Liga Comunista 23 de septiembre y de la MAR. Entonces pienso que podría estar inspirado en este señor. Y es un trabajo periodístico que hizo este señor, que se llama Gustavo Castillo García, y a propósito del tema del olvido y de la justicia, o sea, hay como una reactivación del tema que parece como muy importante. Y él tiene una pluma, es periodista, entonces escribe bastante bien. De las entrevistas que tuvo como por 11 años con este señor, después del 2002 que se liberan los archivos de la AGN, y lo enjuician a él, tuvo entrevistas con él y entonces comienza a relatar su historia y lo que él tiene que decir. Pero de hecho, cuando me encontraste el jueves, iba a la clase de comentario. Y no me invitaste. Ofendido estoy. Y bueno, y la película de Todos Somos Extraños, que ya había visto algo del director y siempre dije que él hacía muchas cosas para homosexuales, porque hizo Looking y hizo Weekend, y era como, sí, estas películas solo la va a entender alguien que sea homosexual, pero vi esta película y es sí, o sea, yo quería verla porque cuando vi se me fue el nombre de esta serie que ya se les había recomendado, que se enamora de un sacerdote, Fleabag, el sacerdote, que es increíble, es el protagonista de esta película y lo hace muy bien. Y la película tiene mucha más madurez del director, entonces eso es lo que venía comentando con mi amigo, aunque parte del drama del personaje tiene que ver con su condición de ser un hombre homosexual. O sea, hay otras cosas que tienen que ver con el tema de la soledad y de los traumas y lo reprimido y resolver todo eso, que es bastante universal y está muy buena la película, está muy bonito el diseño de arte también, así que sí la recomiendo ampliamente. No voy a decir de qué trata, porque creo que está bueno
saber que van a llegar y van a llorar mucho y ya, eso es suficiente. He hecho una lloradera desde el minuto 20 hasta el final, que es... Sí, había un chico detrás de nosotros que toda la función estuvo así, y yo solo lloré ya hacia el final, pero lloré de verdad, pues, pero sí está muy buena, está muy bien hecha, sí la recomiendo. Y ahorita está en cines porque estuvo en los festivales y demás, y se tardó en llegar, pero ya está, en cualquier momento está en streaming, yo digo. Ya, es lo único que tengo que decir. Antes de que empieces tú. Pues yo no tuve mucho tiempo, leí una novela gráfica de Rebelión en la Granja que tenía mi papá ahí, y es como para los niños que inician en la lectura, entonces estaba muy padre, la verdad. Me quedé con ganas de leer la novela ya completa porque está muy bien, este papel de los cerdos, el del caballo, o sea, sí, más o menos ubica, ¿no? Sí, la sí. Rebelión en la Granja, pues sí, me pareció genial, o sea, y este final, no sé, le voy a preguntar porque me dijo, la voy a vender, y se la llevó. Pero sí, la terminé rápido por lo mismo. Estaba muy padre, los dibujos de hecho también. ¿Iba a estaban vender la muy novela padres. gráfica? Sí, como que luego las vende y compra otra cosa y luego la revende y compra otra cosa. Pues así anda él con sus cosas. Pero estaba muy buena. ¿Eh? Es librero, A veces, según él, pero sí como que nada más es como que su hobby. Mateo. O sea, como que se va con sus amigos, le gusta mucho platicar de libros, entonces compra con ellos, los revende, lo vuelve a comprar. Tenía también unas ediciones padres. Creo que él de seguro ya vendió mi libro porque lo compré con él. Uno del El extraño caso de Mr. Hyde, un Dr. Jenkins de Zorro Rojo. Y me puso 100 pesos y se lo llevó. Me dice, a ver, préstamelo. Ya no lo he vuelto a ver, no le quiero decir nada, pero voy a desquitar con uno de los suyos seguramente. Bueno, esa está muy buena, me gustó mucho esa Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja. Sí, en novela Hay gráfica lectora. está muy, ándale, aparte, ¿no? Está muy padre, la verdad, hasta los puercos, como los ponen ahí montando sus caballos al final, está muy chistoso, ¿no? Y estoy leyendo Frankenstein, consiguió él una edición, que de hecho ya había intentado leer con ustedes, pero creo que esas últimas ediciones ya no me pude unir de Frankenstein. No, ya no estuve yo en las últimas de Frankenstein, y apenas voy en el 8, donde lo está acosando Frankenstein. Qué genial escribe esa mujer, o sea, yo creo que sí, Mary Shirley sí es una mente muy buena para las cuestiones filosóficas. O sea, siento que los personajes congenian en algún punto en muchas cuestiones de pensamiento, como es este Marino y el Dr. Frankenstein, porque realmente es un hombre advirtiéndole sobre la tragedia que está siguiendo a otro hombre, ¿no? Pero cuestiones filosóficas que tiene que dices, no mames, o sea, para la época te detiene muchísimo. Yo, algo que mencionaba en el grupo que lo está leyendo, era que yo veía como una tragedia moderna, ¿no? En lugar de dioses, está influenciada por la ciencia, ¿no? La ciencia es el nuevo dios de esa, y que también es mágica, ¿no? O sea, aparte de todo, la ciencia en ese tiempo pues era mágico, realmente, aunque dijeran todos, es que ciencia es ciencia, sí, pero todavía estaba muy bañada por el halo de magia, ¿no? De poder revivir a un muerto, de poder transformar todavía, ¿no? La piedra filosofal, ¿no? De crearla, o sea, había muchas cuestiones que todavía estaban en el ambiente. Sí, o sea, me parece genial realmente esa novela, igual la recomiendo. Fuera de eso sí, ahora sí, hasta ahí llegué. Sí, lo siento, perdónenme. Pero también no había sido grabada la sesión. O sea, yo hablo para el Asterión que nos está O sea, escuchando. pero además, ¿sabes? Quiero ver la de Poor Things porque quiero contrastar ahora, porque es como una versión Mi retrabajada. mamá ya la vio, dice que está buena. Sí, pero- Yo he escuchado críticas de los dos lados, entonces no sé, pero hay que verlo. mi mamá a mí le más gustó, o menos. pero yo después la tengo en mis pendientes. Bueno, es que también hay que pensar que el Frankenstein que describe Mary Shirley no tiene nada que ver con el con la visión del Frankenstein que tenemos. O sea, en sí, Hay que verlo. él perseguía la belleza, el Dr. Frankenstein, al crear a la criatura, ¿no? Sí, que en mi clase te íbamos a leer Frankenstein educador a propósito de De este Philip Meyer. Sí. Dije, como Yo la tengo leí en la 3 clase. clases de colchón, dije igual y me lanzo y que lean a Frankenstein así como. Ese texto está bonito. Pero ya, perdón. Bueno, yo nada más tengo 3 recomendaciones, esta vez sí las hice pequeñas para no copiar, porque la verdad recomiendo no tan buena calidad, nada más por lo que vi o por mi entusiasmo me dejo llevar. Entonces esta vez sí tengo 3, más o menos, que son buenas. Una es controversial, pero es una recomendación, se llama Boogie el aceitoso. La vi por supuesto, polémica. Es una comedia negra
Sí. sobre el sistema norteamericano, básicamente la ideología norteamericana encarnada en un personaje mercenario completamente machista, misógino, violento, sádico, O sea, toda la extrema medio derecha con el satista, Todo lo que está blanco, mal, sí, todo lo que es básicamente los prejuicios de Estados Unidos o las cosas están encarnadas en él, y es una comedia pues muy dura de ver. Está basada en un cómic argentino, pues que es precisamente comedia de ese estilo. Y pues, ¿qué puedo decir? Me la pasé bastante bien, sí la entendí como comedia, no me puse a festejar obviamente todo lo que pasaba. Y creo que me parece es un ejemplo bueno de cómo hacer una sátira divertida de lo que es el ego norteamericano o de cualquier otro sistema de dominación. Pasa con ¿cómo se llama? Con Starship Troopers, por ejemplo, que también está basado en una... ¿La de las arañas? La de las arañas. Está basado también en una obra argentina, en donde es una sátira al fascismo, y la película fue tomada como una ovación al fascismo. O sea, exactamente lo contrario. La segunda es leí 2 cómics de Dredd. Están muy buenos. ¿De qué? Dredd, el juez Dredd. Es una... Sylvester Stallone, ¿no? Tiene una versión cinematográfica con Sylvester Stallone y una mucho mejor, Sí. muchísimo mejor, con Karl Urban, Sí, sí. que es una distopía post-punk, donde creo que evoca mucho del espíritu punk. El juez Dredd se enfrenta a especies de necrófagos o necromantes, jueces muertos que encarnan ya casi conceptos metafísicos, o sea, la muerte misma. Y me parece que es una genialidad para la cultura post-punk con los cómics que van ahí. Obviamente es violencia sumamente gráfica y cómica, obviamente. Bueno, no lo justifica, ¿no? También es muy grande, muy brutal. Pero es más, a veces siento que es más fácil de interactuar con ese tipo de representación de la violencia La gráfica. que las películas. A mí me cuesta más. Sí. ¿En las películas? Como la de la casa que construyó Jack. Eso ya... Bueno, es que además intenté ver la reversión de Netflix de El Avatar y solo ahí pude ver lo horrible que era la animación del juego. En la otra, Sí. ¿no? O sea, no, como que la animación, pues sí, pero no sé. Bueno, aquí porque tenía una idea de eso que decía también, por ejemplo, si yo pienso en la mosca, recuerdo esta parte donde está descomponiéndose y vomitando, ¿no? O sea, cumple una función en las películas el hecho de utilizar la violencia de esa forma tan enfática, porque queda grabado en ti un discurso que a lo mejor no hubiera quedado grabado si no hay el uso de la violencia. Su gore, ¿no? Su gore como recurso. Sí, aquí hay algo como justo de pega de la realidad que creo que hay veces que las películas no saben utilizar la violencia. O sea, yo creo que la casa de Jack, con todo lo que me costó trabajo, está bien empleado. O sea, no me... O sea, es muy crudo y lo que quieras. Eso hizo más morboso, pero bueno. Es morboso, sí, pero... Es cruel cuando Es tiene que ser cruel. cruel, creo. O sea, Desde la Ay, sí. Portier tienen Es unos... profesional. cuando empiezas como que de alguna forma yo siento que a comprender al personaje o a empatizar de cierta forma, es cruel a más no poder, ¿no? Con la muerte esta de la mamá y de los hijos, como que te corta ese lazo de decirte, no, o sea, esa es la crueldad del personaje, si no puedes empatizar con este personaje, ¿no? O sea, rompe ese lazo que a lo mejor tú como espectador pudiste haber entendido cuando mata a la mujer esta que lo está muele y muele, ¿no? Ay, si fueras un asesino, y de alguna forma la orilla, Se lo ganó, tú digo. empatizas con el personaje y decir, es que sí se lo merecía, maldita mujer odiosa, No pero sé. después rompe Ese es morbo. contigo, o sea, Es yo morbo. siento que es eso, o sea, como que después rompe contigo con un exceso de crueldad, o con el exceso de Ya se crueldad pasa de listo, con la más mujer loco. que amaba a este cuate también, que se hace como un monedero, creo que Con su su seno, gusto. ¿no? O sea, hay momentos como que rompen el poco lazo que puedes crear o empatizar con el personaje. Yo siento que es cruel cuando tiene que serlo, o sea, cuando tiene que enseñarte que el personaje no es para que empatices. Pues quizás desde el punto de vista cinematográfico tal vez, pero yo como Omar no tengo las herramientas, pero estoy bien seguro que hay menos argumento de lo que hay de Borbo en la Borstier, según para mí.
pero bueno. La tercera es una que se llama The Fighter, El Luchador. Es con Mikey Rourke, como se pronuncia. Él ha hecho muchas películas, pero ha protagonizado una que me gusta muchísimo, que se llama Sin City, que también está basada en novelas gráficas. Muchas novelas gráficas de Robert Rodríguez, que interpreta una especie de esquizofrénico gigantón, musculoso, que no sabe, que no tiene lugar en este mundo civilizado, y él es casi un cavernícola. Entonces se dedica a matar y a meterse en problemas, pero se mete en problemas con la ley porque pues, él es un monstruo, y aún así quiere vivir con principios morales. Bueno, la película y la novela gráfica no la he leído, pero la película es casi una novela gráfica y está muy buena. Esta película del luchador refleja la vida de un luchador ya en decadencia, ya en jubilación, ya es el ocaso de sus días, y descubre que la sociedad no le tiene ningún reparo por su lugar. O sea, él solo servía como carne de entretenimiento a personas que no le sirven. Entonces descubre que no tiene familia, no tiene trabajo, no tiene nada, y toma el final de su vida en sus propias manos, en un espectáculo maravilloso, ¿no? Él le dicen, si sigues peleando te vas a morir, y él dice, no, es que en la sociedad, en la ciudad me lastiman, aquí no. O sea, me lastiman menos en el ring que allá. Aparte Está bellísimo, está bellísimo. Y entonces me gustó la película. Es que en capítulo de Los Simpsons, cuando Homero se hace luchador, entra en ese dilema. Sí, también. Se pelea, se ve y el otro hace orgulloso al vato, pero no tiene. Sí, es un ídolo dentro del ring, ¿no? Y Ajá, afuera va a morir sin que nadie lo recuerde. Sí, nada. Es una de los 80, ¿no? Está, Viejita, ¿no? está en su melena es ochentera, pero no creo que sea. La película no creo que sea de las 80. Es como noventera, tal vez. Está buena. Y ya. Y pues bueno, con eso terminamos y nos vemos para el ciclo de películas que tenemos que Ahorita lo cerramos. ir discutiendo. Un gusto. Dios.